La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El radar de los barrios con Jesús Torrealba. Regresamos al radar de los barrios y lo hacemos teniendo un contacto ahora con un dirigente laboral, un dirigente sindical del área del sector público, concretamente los trabajadores de la Alcaldía Libertador. Él es Carlos Salazar y nos interesa conversar con él porque, bueno, ayer los trabajadores venezolanos le dieron una importantísima lección de unidad, de coherencia, de claridad de objetivos. Ayer la marcha de los trabajadores sidoristas en Guayana permitió que un conjunto de sectores que hasta ahora habían aparecido desconcertados, divididos, separados, participaran en una misma actividad y le dieran fuerza, unidad, potencia a la protesta ciudadana. Acá en Caracas estamos muy necesitados de eso, estamos muy necesitados de seguir el ejemplo que Guayana dio. Por eso queremos hablar con este dirigente sindical de los trabajadores de la Alcaldía Libertador para preguntarle cómo van sus luchas, cómo va la movilización de los trabajadores, sobre todo ya cuando ha terminado el lapso formal para la firma del contrato colectivo del sector público y cuando sigue siendo un misterio inescrutable el llamado contrato marco de estos trabajadores. Carlos, bienvenido al Radar de los Barrios. Cuéntanos cómo marcha la lucha de los trabajadores acá en Caracas. Bueno, Chugo, muchas gracias. En primer lugar, hay que felicitar a los trabajadores de Guayana, pues, que vencieron al verdadero fascismo que era Diosdado Cabello. Pues Diosdado Cabello le dice fascista a los trabajadores que definen su derecho. Bueno, también no va a decir fascista a los trabajadores en Caracas, porque fíjate que el contrato marco, primero un cogollo marcado por la Federación FEDUNEI, la Federación FETRACE, Franklin Rondón y Antonio Suárez, pretendieron discutir un contrato colectivo escondida, un contrato colectivo que no lo conoce nadie todavía. Ahora ellos mismos se están quejando de que no se lo quieren fijar, porque ellos le pusieron en bandeja de plata al patrono de Estado, al patrono que más ha oprimido al trabajador venezolano en todos estos últimos años, de que pudiera meter las milicias obreras, de que pudiera meter un trabajo voluntario que se iba a volver obligatorio, de que querían pretender crear un banco obrero con las prestaciones y la caja de oro de los trabajadores. Ahora, ese patrono de Estado, en vista de que la inflación está por el techo y que están solamente imprimiendo dinero porque no tienen dólares y se le está subiendo por siempre ese dinero a la inflación, ahora se están retardando la firma del contrato colectivo, Chugo, pero ahora no solo eso, sino que dejaron por fuera la gobernación y las alcaldías, y en la reunión que tuvimos el jueves antepasado, las alcaldías y gobernaciones dijimos que sí vamos a Caracas, sí vamos a tomar la vicepresidencia de la República para decirle al patrón Estado, no solo vas a firmar el contrato ahora, sino que vas a incluir a gobernaciones y alcaldías. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Salazar por darnos esta buena noticia. Bueno, aquí están los trabajadores de Caracas siguiendo el ejemplo que Guayana dio, motorizando las luchas, no solamente uniendo a los trabajadores, sino promoviendo también la unidad de otros sectores que, como en Guayana, no se podían poner de acuerdo entre ellos, pero terminaron poniéndose de acuerdo para participar en la marcha de los sidoristas. Y hablando de Guayana, otro de los coautores de este libro, el Pacto de Punto Fijo al Pacto de La Habana, de esta suerte de monumental requisitoria contra la ineficiencia y la corrupción de los últimos 15 años, el llamado Chavezato, en contraste con los logros de la República Civil. Otro de los autores de esta obra es nuestro amigo y colega Damián Prat, esta misma persona que ayer desde Guayana nos informaba acerca del arranque de la marcha de los sidoristas. Hoy está en Caracas participando en el acto de presentación de esta obra. Lo tenemos con nosotros en este instante. Damián, bienvenido una vez más a esta tu casa, el Radar de los Barrios. Nos decía el doctor Prestomar que, bueno, y es verdad porque uno como periodista lo contacta todos los días, cada vez que tú buscas los archivos en internet, por ejemplo, del Nacional o del Universal, eso es del 90 y tantos para acá.
o del 2000 para acá. No hay archivos electrónicos más atrás de los años 2000 o de los últimos años 90. Es decir, la juventud acostumbrada a manejar información vía internet no tiene acceso a lo que ocurrió en Venezuela en los años de la República Civil. ¿Qué utilidad le ves tú a este texto llamado del Pacto de Punto Fijo al Pacto de La Habana, sobre todo pensando en los venezolanos menores de 30 años? Bueno, Chugo, gracias de nuevo por estar aquí con ustedes, qué bueno. Mira, déjame decirte que en efecto, tú lo acabas de describir muy bien. Ese libro va a dar una oportunidad, por supuesto, ahora hay muchas otras cosas que hay que hacer, pero evidentemente una oportunidad de recopilar en un solo texto mucha información que le puede ser útil a quien quiera conocer la verdad de esas cosas y sobre todo los que no tienen edad, pero aún así a los que la tengan, porque no es solo el problema de la memoria, sí, yo me acuerdo, bueno, pero yo me acuerdo, los recuerdos siempre son imprecisos, por supuesto, aunque sea muy valioso, pero cuando tú tienes los datos establecidos, claros, escritos, puestos allí, entonces tienes una fuente para la información. Fíjate que hace como un año aproximadamente, el ministro de Electricidad, Jesse Chacón, dijo una cosa que yo no la oí al principio directamente, ¿no? Pero me llamó gente muy seria y me la contó, y yo, a pesar de ser tan serios, me costaba creerlo. Y tuve que, hasta que encontré el video y vi sus declaraciones. Él dijo que la represa de Guri, todo el sistema hidroeléctrico del Caroní, había sido construido en los años de la dictadura de Pérez Jiménez. Y que después, más nunca se hizo nada hasta que llegaron ellos. Entonces eso era una imprecisión, eso era una mentira redonda, pero absoluta, total, es una cosa, yo no lo podía creer, yo decía, pero no puede ser. Y hasta que lo vi en el video, y entonces, es verdad, lo dijo. Y escribí sobre eso una columna, porque cuando yo llegué a vivir a Guayana, a finales de los 70, se estaba construyendo la segunda etapa de Guri, porque la primera empezó en el año 63, al final del gobierno de Rómulo Betancourt. Y bueno, se fue construyendo en sucesivos gobiernos. Entonces, pero ¿cómo nos va a decir este señor y ese gentío que trabajó allá adentro construyendo la represa de Guri, o por ejemplo la represa de Macagua 2 y 3, que fueron inauguradas en el último gobierno de Rafael Caldera, pero que venían construyéndose en los últimos 10 años también? Entonces yo decía, pero no puede ser. Ahora, él dice una cosa como esa y todo el aparato comunicacional de los medios del gobierno lo comienzan a repetir y bueno, la gente más joven se lo creerá que es verdad, ¿no? Y evidentemente no es cierto. Incluso el entonces presidente Hugo Chávez, la última vez que estuvo en Guayana, que estuvo en un meeting en San Félix, dijo también una cosa parecida, dijo, las empresas básicas, o sea, Sidor, Benalún, Alcasa, Ferrominera, etcétera, etcétera, las construyó mi general Pérez Jiménez, digo mi general, textual, pueden buscar la grabación, no estoy inventando nada. Digo, las empresas básicas las construyó mi general Pérez Jiménez, los siguientes gobiernos las destruyeron y nosotros las estamos reconstruyendo. Entonces, no puede ser, por Dios. O sea, Ferrominera existe desde que se nacionalizó el petróleo y luego el hierro en el año 76. Benalún fue construido también a finales de los 70. Alcasa a mediados de los 60. Bausilún también es de los 80. Todas las briqueteras son de los 90. Por Dios. Bueno, pero él dice esas cosas y si no hay quien constate la verdad histórica, bueno, puede pasar cualquier cosa. Como en efecto, este libro puede ser una contribución importante. ¿Por qué? Porque cualquier investigador tiene ahí una fuente bien documentada de cada una de esas cosas. Damián, no se nos escapa que el hecho de que tú participes en esta obra como coautor habla muy bien, por cierto, de la honestidad intelectual y política de los editores de la obra, porque tú no eres precisamente un apologista de los gobiernos del pasado. Por el contrario, tú fuiste un opositor claro y tenaz de los gobiernos que durante los años 70 y 80 y principios de los 90 hubo en este país. Es decir, tu opinión es crítica hoy como fue crítica ayer.
Tú, desde esa perspectiva crítica, ¿qué es lo que tú más echas en falta hoy de la realidad de las empresas básicas de Guayana? No solamente en los términos, digamos, contables, administrativos, sino en términos de la relación humana, de la relación con el factor humano, de la relación con el movimiento laboral, con el civilista, con el trabajador. Sí, mira, cuando yo llegué a vivir a Guayana, estoy hablando del año 77, había una buena parte de las cosas que existen construidas. Y estaba precisamente en ese momento la ebullición de la construcción de Sidor, el Plan 4, de la construcción de Benalún, de Interalúmina, la segunda etapa de Guri. Te puedes imaginar que aquello era una locura verdaderamente, ¿no? Y yo era un opositor de aquellos gobiernos y era un crítico de muchas cosas que no me gustaban de cómo se estaba desarrollando aquello, pero al mismo tiempo era un enamorado de lo que se estaba haciendo. Tan así que te quedaste allí. Que me quedé para siempre. Bueno, ya tengo 37 años allá, pero yo era un enamorado también de Guayana. ¿Por qué? Porque me parecía que se estaba construyendo un mundo nuevo, evidentemente, ¿no? Entonces, ahora yo tenía críticas que las sigo sosteniendo. O sea, yo sigo pensando que muchas de aquellas cosas que uno criticaba tenían sentido. Lo que pasa es que delante del desastre y la ruina de hoy, aquello ya parece una tontería, ¿no? Las cosas que uno criticaba. Claro, aquello no era Disney World, ¿no? No era, tenía muchos problemas, tenía muchas fallas, tenía muchas cosas que criticar, pero se estaba construyendo una alternativa para la independencia económica de Venezuela. O sea, poder transformar el mineral de hierro en todos los productos de acero, poder transformar la bauxita, que estaba inerte en unos cerros allá, sacarla y convertirla tras largos procesos en aluminio. Todo eso es vital para el desarrollo. Y no les voy a decir nada de la industria hidroeléctrica. Imagínate tú, el 70% de lo que se mueve en Venezuela lo mueve la energía eléctrica que viene del sistema hidroeléctrico del Caroní. Entonces, por Dios, eso era un proyecto nacional de desarrollo. Que tenía una serie de cosas que uno criticaba. Por ejemplo, uno decía, oye, que debía haber más énfasis en menos productos primarios y más productos de valor agregado, terminado, que le dieran más valor, más producción, más riqueza a la nación. Yo sí creía eso y sigo creyendo. Lo que pasa es que lo que se había avanzado, lo que hicimos ahora fue retroceder. Ahora se transforma menos hierro, ahora se producen menos productos, no se ha hecho ni una sola industria nueva, se han arruinado las que existían. Entonces, estamos frente a una realidad frente a la cual yo no tengo ninguna duda. Ahora, de verdad, habla muy bien de esto, digamos, del equipo que fue el coordinador de hacer este libro, que no tuvieron problemas, por ejemplo, en el caso mío, de buscarme y decir, no importa. Tú fuiste un opositor de aquellos gobiernos, pero tú puedes hablar exactamente del tema de Guayana. Bueno, indica que tienen amplitud de miras, tienen un criterio muy tolerante, muy amplio. No es cambiar un sectarismo por otro. Exactamente, y eso también habla bien de ellos, evidentemente, ¿no? Indica que tienen la capacidad para decir, no importa porque lo importante en este momento es dejar el registro histórico de lo que era y de lo que está siendo destruido. Muchísimas gracias. Era la voz de Damián Prat, periodista, columnista de El Correo del Caroní y conductor del espacio público y confidencial que a través de Pentagrama FM sale todos los días al aire allá en Ciudad de Guayana. Hemos estado transmitiendo hoy en vivo, en directo, desde el Centro Cultural Chacao, en la presentación del libro del Pacto de Punto Fijo al Pacto de La Habana, una suerte de requisitoria de lo que y de contraste de lo que se ha hecho y de lo que se ha dejado de hacer entre el periodo conocido como la República Civil, estos 40 años que arrancaron en 1958 y que terminaron en 1998, y que bueno, algunos lo mal llaman la Cuarta República, yo prefiero llamarlo la República Civil, y los 15 años del chavezato, ¿no? De esta cosa, de esta merengada de charreteras y corrupción civil, de corrupción con charreteras y corrupción con corbata que hemos vivido en los últimos tiempos. Bueno, ahí están los hechos. Esta obra nos parece un interesante resumen de esta situación. Ahora,
mientras usted busca el libro, yo le invito simplemente a que abra bien los ojos y vea la calle a su alrededor y se pregunte, ¿dónde hizo el PSUV su congreso? Ah, en el Teresa Carreño. ¿Quién construyó el Teresa Carreño? Ah, un gobierno democrático. ¿Y cómo llegaron los delegados del PSUV al Teresa Carreño? ¿Cómo lo hicieron? Ah, lo hicieron en el metro. Ah, ¿quién construyó el metro? Ah, los gobiernos democráticos. Y los que no llegaron por metro, ¿cómo lo hicieron? Ah, lo hicieron por la autopista Francisco Fajardo. ¿Y quién construyó, Carrizo, la autopista Francisco Fajardo? Ah, los gobiernos democráticos. Esa es la realidad, vale. Esa es la realidad. Y también la realidad que en los 15 años del Chavezato se acumuló y se malbarató, se dilapidó una cantidad inmensa de dinero, pero inmensa, una cosa sencillamente obscena. Buena parte de estas obras que estamos diciendo acá, la represa de Guri, el Plan 4 de Sidor, las principales autopistas de este país, buena parte de esa obra física constatable se construyó cuando el barril de petróleo estaba a $8, estaba a $9, estaba a $11. Hoy el barril de petróleo está a $100 y estos tipos dicen que están en crisis. Hoy el barril de petróleo está a $100 y estos malandros dicen que tienen que aplicar un programa de ajuste porque no les alcanza el dinero. ¿Lo has visto? Bueno, esa es la realidad y usted que me está escuchando y que está en Casalta, que está en Caricuao, que está en Matipérez, que está en el Guarataro, que está allí y que me está escuchando y que está viendo su vecindario, que está viendo su casa, su cuadra, su calle y sabe que esto que le estoy diciendo no es mi opinión. Esta es la realidad. Y por cierto, cuando uno logra ver la realidad, entonces ya has avanzado bastante camino, porque puedes entonces empezar a transformarla. Y para transformar para bien nuestra realidad, tenemos que tener gobiernos honestos, gobiernos decentes, con personas técnicamente preparadas, capaces de administrar los recursos que se tienen en función del bien público de los venezolanos, no de Evo Morales, ¿ok? No de los malandros de Nicaragua, no de los chulos de Ecuador, no, de los venezolanos que tanta necesidad tenemos de salir de esta situación terrible de violencia, de corrupción, de ineficiencia, de precariedad, que no hay derecho, que está enfrentando un país petrolero, un país tan rico como Venezuela. Trabajamos para ustedes en nuestro equipo de producción, la inmensa red de ciudadanos y ciudadanas que integran la Asociación Civil Radar de los Barrios, de Radio Caracas Radio coordinó en la parte técnica Edwin Martínez, en el control técnico estuvo Jean Bururu Martínez, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, y la dirección general de la emisora Jaime Nestares. Habló para ustedes Jesús Torrealba. Esto es el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Muy buenos días. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM.